Bueno, tengan muy buenas noches. En esta ocasión estaremos compartiendo el tema sobre educación mediática en tiempos de pandemia. Es un tema muy importante a raíz de tanta información falsa que está surgiendo en las redes sociales, tanta información sin confirmar, información que surge en los medios de comunicación, inclusive en las redes sociales, en periódicos, que no tienen una base certera, una información que carece de un origen específico el cual podamos confirmar. Estoy dándole la bienvenida a todas las personas que se están integrando a este webinar que se está realizando gracias a la Canaco Servitur de Playa del Carmen, a su presidente Octavio Albores Sol. Un agradecimiento muy especial por esta invitación para poder compartir el tema para México y a las personas que se presenten a este en vivo vía Facebook. Saludito ahí a Jesús Israel Tamayo, Liz García, a nuestro gran amigo, el doctor Donald Solano, Beverly desde Costa Rica. Un gran saludo, estimada. Bueno, iniciamos con este tema de educación mediática. Iniciemos por el ente rector a nivel mundial. ¿Qué es lo que nos dice? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, el cual fue fundado el 16 de noviembre de 1945, cuyo objetivo es contribuir a la paz, a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Bueno, prácticamente este sería el ente rector relacionado al tema que este día estaré compartiendo, ya que es por medio de la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones es que las Naciones Unidas contribuye a la paz. Acá tenemos el desarrollo de competencias que nos menciona en la parte de educación mediática. Son 4 componentes que nos dicta la UNESCO, los cuales son los siguientes. El número 1 es la investigación e interpretación de información, es decir, desarrollar en los estudiantes la capacidad para localizar, evaluar y recoger información de diversas fuentes verificadas. No es solamente de obtener información de la red, no es solamente de obtener información del internet, bajarlo y compartirlo sin haberlo verificado. Es cuestión que nosotros tengamos que adquirir cierto conocimiento crítico ante esta información que usualmente se comparte en las redes sociales. Entonces la UNESCO nos dice que hay que desarrollar esa competencia en la educación mediática, esa competencia de investigación. Todos debemos de tener esa competencia de poder hacer una correcta investigación e interpretación de la comunicación que hoy en día surge en las redes sociales. Mediante esa capacidad que debemos de tener todos de evaluar la información que está surgiendo, no solamente de tomarla y publicarla, sino que investigar la fuente, verificar de que esta información sea verídica. El punto número 2 en el desarrollo de las competencias en la educación mediática es la producción y comunicación rápida y efectiva. Esto implica la utilización de diversos medios y formatos para comunicar e informar eficazmente a diversos públicos, de manera tal que las TIC, la tecnología y comunicación, sean utilizadas para colaborar, publicar e interactuar con expertos y otras comunidades virtuales. Se hace énfasis que la tecnología se utilizará en función del aprendizaje, la productividad y promover la creatividad. La ciencia, la tecnología, la información y la comunicación debemos de utilizarla para propósitos positivos,
para buenos propósitos, para poder informarnos, para poder ser autodidactas, para poder motivar esa creatividad de nosotros en el uso de las tecnologías, en el uso de la tecnología, información y comunicación, o herramientas digitales como en mi caso las he llamado. Herramientas digitales, el correcto uso de ellas para poder promover esa creatividad en estudiantes, incluso en docentes. Ahora en día que estamos viviendo esta pandemia, en el cual hemos observado de que esas brechas de tecnología, docente-estudiante y estudiante-docente, como que a veces ha quedado demasiado amplia esa brecha. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora que estamos viviendo esta pandemia y que la mayoría de escuelas, colegios, universidades, diferentes instituciones educativas están tomando la opción de realizar las clases virtuales? He observado que muchas veces en escuelas ha quedado como que la camisa muy grande. El uso de la tecnología como que nos ha quedado muy grande porque nadie se esperaba que de un día para otro se iniciaran a dar las clases virtuales. Todos estaban acostumbrados a dar las clases presenciales. De un día para otro, a raíz de la pandemia, a raíz de las medidas que son impuestas en los diferentes países, como la sana distancia, el distanciamiento social, o como lo quieran llamar, son medidas preventivas que nos llevó a realizar ahora estos temas por medio virtuales, es donde podemos observar que esas brechas digitales como que quedaron demasiado amplias. Es por eso que en muchos países han tenido que tomar una semana o 2 semanas de pausa lectivas para poder poner al día a los docentes en el manejo de la tecnología, la información y la comunicación, el uso de las redes sociales, el uso de las plataformas para poder dictar diferentes capacitaciones virtuales. Bueno, le menciono el caso de El Salvador, que se va a iniciar por Televisión Nacional a dar clases, ya tienen un horario escalonado para poder brindar incluso clases por medio de Televisión Nacional. Es un canal nacional el cual lo van a utilizar, o sea, con el fin del cual fue creado al inicio. ¿Qué más nos dice la UNESCO? Otra competencia que debemos desarrollar en la educación mediática es en la resolución de problemas usando tecnologías, es decir, aprender a usar la tecnología para la resolución de problemas y toma de decisiones, dado que las TIC son herramientas que contribuyen a la interacción de personas en los ámbitos sociales y laborales. Esta es otra competencia que nos induce a poder utilizar o aplicar la tecnología de información y la comunicación en la resolución de diversos problemas. Acá viene una recomendación, la creación de comunidades de práctica. Es la que se aplica para esta competencia que nos dice la UNESCO. Resolución de problemas, pero ¿cómo? Recordemos que es una red de tecnología, pero atrás de esa red de tecnología hay personas con diversos conocimientos. Y al crear una comunidad de práctica, lo que estamos haciendo es haciendo lo que es por medio colaborativo la resolución de problemas. Es decir, yo hago un planteamiento en una comunidad de práctica sobre qué problema que pueda tener, pero otra persona, incluso en otro país, puede tener la solución. ¿Por qué? Porque ya resolvió ese problema. A eso se le llama aportarle a esta competencia que es la resolución de problemas por medio del uso de la tecnología. Comunidad de práctica es bien sencillo realizarlo. Lo podemos crear por medio de un grupo de WhatsApp, se puede crear por medio de un grupo inclusive de Facebook, puede ser un grupo privado, un grupo abierto, el cual podamos compartir ciertas interrogantes que podamos tener. Y esto de las comunidades de práctica, créanme que esto no es nuevo, esto tiene 2 décadas de existir, cuando iniciaba a surgir todo esto, lo de las telecomunicaciones, cuando iniciaba a surgir todo esto de las redes, hubo un problema, un país de Canadá, que tenía un problema con una máquina industrial, que no encontraban la solución. Entonces lo que hicieron es utilizar la tecnología, establecieron cuáles eran los problemas que tenían con esa maquinaria
y la solución vino de otro país, pongamos en ejemplo, un país de Europa, vino la solución. ¿Y qué es lo que están aplicando acá? Es la resolución de problemas usando las tecnologías. La tecnología también nos sirve para poder investigar cuando tenemos algún inconveniente propio. Para aquellas personas que son autodidactas, ahora en día no podemos venir y poner excusa de que no encuentro un libro en la biblioteca o que no tengo cerca una biblioteca para poder investigar la resolución o poder encontrar la resolución a un problema que pueda tener. Ahora todo lo tenemos al alcance de nuestras manos. Una computadora, ya sea personal o un ordenador de oficina, incluso el teléfono, ahora nos sirve para poder investigar cualquier tipo de problema que podamos tener. Pero eso es al buen uso de la tecnología, al buen uso de las herramientas digitales. Luego, la otra competencia que nos menciona la UNESCO en la educación mediática es la utilización ética, ¿sí? Y eficiente de las TIC. Este punto defiende que el uso instrumental de la tecnología solo será válido si se está basado en el uso respetuoso, honesto y colaborativo, con el fin de contribuir al bienestar de la comunidad y a la sociedad en general. Sí, acá viene prácticamente esos valores que debemos tener como personas ante el uso de la tecnología que hoy en día está al alcance de la mano de todas las personas. Sí, es por eso importante la educación mediática, para poder infundir esos valores éticos y que pueda ser utilizada la tecnología de información y comunicación de manera eficiente. No es solamente de que, ok, tengo acceso a un teléfono, tengo inclusive acceso a las redes sociales y voy a publicar algo solo por publicarlo, o voy a compartir algo solo por compartir cuando puede hacer una incitación al odio lo que estoy haciendo. Es por eso importante que la UNESCO nos menciona esas 4 competencias que debemos desarrollar en la educación mediática: el uso ético de las redes sociales, el uso ético de la tecnología de información y comunicación. Ahora bien, el tema que hoy en día, como les mencionaba, es educación mediática. Les he mencionado las 4 competencias que la UNESCO nos menciona sobre este tema. Pero ¿qué tal si el tema del presente webinar o del presente Facebook Live que les estoy presentando lo hubiese titulado con un toque sensacionalista? Con un toque ese de sensacionalismo, con el objetivo de generar ese deseo o curiosidad para que ingresen al webinar, ¿sí? Al igual como lo hacen los creadores intelectuales de los fake news y los clickbait. ¿Qué tal si en lugar de educación mediática le hubiese agregado otro nombre como los clickbait y fake news que generan desastres y terror en la población? Este ya es un tema que estoy prácticamente haciendo uso de lo que mencionan los creadores de los fake news y los clickbait. Estoy dándole un toque de sensacionalismo, un toque, ciertas palabras claves que estoy aplicando para que las personas sientan curiosidad. Acá tenemos las palabras claves, desastre. Cuando escuchamos desastre, nos entra esa curiosidad que queremos investigar qué fue lo que pasó, qué desastre, qué fue lo que ocurrió. Sí, incluso hay personas que piensan cuántas personas fallecieron, ¿sí? Otra palabra clave en este tema sensacionalista es terror. Cuando escuchamos esa palabra, como que viene ese morbo en la población, en cierta población, y como que viene esa curiosidad para poder ver qué es lo que quiere decir con este tema o qué es lo que nos va a mencionar en este tema, que lo escucho así como que un tema boom. Los clickbait y fake news que generan desastre y y terror en la población. Ok, veamos entonces la educación mediática ante el fenómeno de los fake news y los clickbait. Ok, fake news, que traducido al español es noticia falsa. Muy comunes luego de desastres, ya sea de origen naturales o de origen tecnológico,
Inclusive durante campañas políticas podemos observar una gran cantidad de fake news, eh, campañas políticas, y ahora en día que también tenemos lo que es la pandemia y que han surgido tantas noticias falsas, tantos clickbait, que luego les voy a he investigado un par de estas noticias falsas, de estos rumores que han surgido en las redes sociales, y los vamos a desmentir este día. Un ejemplo de fake news durante desastres podría ser acá un ejemplo. En México, los terremotos de 1985 y el de 2017. El 19 de septiembre incluso fueron ambos terremotos, 19 de septiembre de 1985 y el 19 de septiembre del 2017. En ambos desastres, en ambas situaciones adversas que vivieron los mexicanos, en este caso, surgieron noticias falsas. En el caso del 19 de septiembre de 1985, surgió la noticia falsa de Monchito. No sé, bueno, ustedes seguro se recuerdan, o los que vivieron en esa fecha de ese terremoto, o a los chavos que tal vez no habían nacido en ese momento, sería bueno que consultaran con sus padres qué fue lo que pasó con Monchito. Y bueno, que ahora en día sí vivieron el terremoto del 2017, donde también se dio el caso de Frida Sofía. Fueron dos casos emblemáticos, dos casos que mantuvieron a los mexicanos expectantes, esperrados a verles salir de entre los escombros, con vida a estos niños. Niños, este caso fueron como un signo de esperanza que todos los mexicanos esperaban, y no solamente los mexicanos, todos los que estuvimos pendientes de esas noticias que surgieron de los terremotos, porque quieras o no, siempre se tiene esa empatía con el ser humano de otro país, no importa la nación que sea, siempre se tiene esa empatía durante este tipo de situaciones. Pero acá bien, en 1985 no existían las redes sociales, pero ya existían los fake news. Sí, en 1985 lo que provocaron en ese momento, prensa escrita, televisión, noticieros televisivos, no voy a mencionar nombres, pero sí noticieros televisivos surgieron con esa noticia, que querían incluso tener lo que es la primicia de la noticia. ¿Cuál era el propósito de ellos? Únicamente elevar su rating de comunicación, porque al final estos dos niños no existieron, ni Monchito ni Frida Sofía. Frida Sofía en un colegio que todos estaban expectantes, no existieron. Acá tenemos la noticia de un periódico y que removieron ya todos los escombros y no apareció el cuerpo de Monchito. Vean, acá tantas personas trabajando para buscar la manera de rescatar a Monchito desde los escombros de un edificio. ¿Cuántas personas se pusieron en peligro? ¿Cuántas personas estuvieron ahí dentro de esos escombros buscando la manera de rescatar al cuerpo de Monchito? Cuando en realidad Monchito no existió, no existía y no estaba bajo esos escombros. Aquí vemos en la imagen que les presento al lado derecho de sus pantallas a un rescatista frustrado, ¿sí? Que buscaron la manera de rescatar a Monchito y no fue posible porque Monchito no existía, simplemente fue un fake news, una noticia falsa que al final lo que generó fue esa pérdida de esperanza en la población. Y en los rescatistas generó frustración. Ahora bien, esta es la importancia que nosotros debamos no creer a todo lo que se publica sin primero investigar. Esta otra imagen que circuló en periódicos, en redes, ya surgió en redes sociales. Sí, diferencia. En 1985 no existían las redes sociales, pero sí existían las fake news. Las fake news, la noticia falsa es algo antiguo, esto es algo viejo. Luego el caso de Frida Sofía, en el colegio en que pensaban que se encontraba tantas personas colaborando, aquí se vio incluso esa
colaboración de la sociedad civil queriendo colaborar, pero también se estaban exponiendo a una situación de origen falsa, ¿sí? A una situación en la cual la niña nunca existió, ¿sí? Después revisaron, después dieron en los medios televisivos mencionaron de que Frida Sofía no existía en lo que es la lista de asistencia, no estaba inscrita en ese colegio, total de que fue solamente un fake news para buscar también rating, para buscar que la población tal vez estuviese pendiente de las noticias por medio de esos medios comunicativos. Otro ejemplo de fake news que genera terror en la población es cuando surgen los sismos, cuando surgen los terremotos. Acá tenemos una noticia que justo hace un año, con un par de semanas, lo publiqué el 16 de mayo del 2019. Circulan en las redes sociales noticias falsas con el hashtag Stop Fake News. ¿Qué nos dice esta noticia falsa? ¿Cómo logré encontrar esta noticia falsa? La encontré en las redes sociales que la había publicado una persona, un docente inclusive, en las redes sociales. La había publicado tal vez porque vio la noticia interesante, quiso tal vez contribuir publicándola en sus redes sociales. Y créanme que en sus redes sociales ya tenía un sinfín de caritas tristes por esta noticia. Un sinfín de caritas que estaban ya con aquel temor de que esto fuese verídico. ¿Qué dice la noticia? En este caso dice, se activa la cadena sísmica debido a las altas temperaturas y entramos en alerta. Pero ¿qué tiene que ver las altas temperaturas con los sismos? No tiene que ver nada. Esta fue una noticia falsa y así fue como se logró detener. Y alguien me puede decir, ¿cómo detengo una noticia falsa cuando ya está circulando en las redes sociales? Imposible detener una noticia falsa cuando ya se hizo viral. Es imposible venir y decir, vamos a borrar esta noticia falsa de acá y vamos a borrarla de acá. No, porque esa información ya la bajaron, ya la pasaron a los grupos de WhatsApp, en los grupos de WhatsApp ya la publicaron nuevamente en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook o en cualquier red social, ya lo comunicaron inclusive a sus familiares de que estamos en alerta debido a que está lo que es una alerta sísmica debido a las temperaturas. O sea, cuando no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo hacemos para detener estas noticias falsas? ¿Cómo hacemos para detener cuando ya se hizo viral? El primer paso es investigar la noticia. ¿Sí? Acá de entrada el título me dice que es falso. De entrada me dice, esta noticia es falsa. Entonces, ¿qué debo hacer? Le doy una etiqueta de falso, como se ve acá en la imagen, del lado derecho de mi publicación de Facebook. Le puse la palabra falso y lo publiqué en mi Facebook. Se le envié a las personas que lo había publicado, lo etiqueté inclusive a las personas que lo había publicado. ¿Cuál es el propósito? De que esta persona se enterara que él había publicado una noticia falsa y que no había sido el único, sino que atrás de esto pueden haber miles de personas publicando lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer? Haciendo viral la etiqueta de falsa, de noticia falsa, de noticia, en este caso etiquetada como fake news, y publicarla del mismo modo que surgió la noticia falsa, para que las personas que vieron la noticia falsa vean que en realidad ya está etiquetada como falsa y que ellos lo publiquen, ¿sí? Solicitar de favor de que detengan ese fake news, que detengan esa noticia falsa y que lo publiquen en los mismos lugares donde publicaron la noticia sin verificar. Ahora bien, o sea, los clickbait, ese es otro fenómeno. Este es un neologismo en inglés usado con el objetivo de realizar una breve descripción de un contenido en Internet que apunta a generar un impacto en la población y el lector con la finalidad de generar ingresos publicitarios. Sí, el clickbait es un tema boom, ¿sí? Un tema, ¿cómo decirles? Un tema pomposo, un tema que me llame la atención, un tema que me genere que es curiosidad, como el que también les mostré anteriormente, es un tema que puede también denominarse clickbait, y al interior sería lo que es la noticia falsa, fake news. Debido a la curiosidad humana, dependiendo de titulares
sensacionalistas para atraer mayor número de clics por medio de títulos que generan emociones como terror, miedo, incertidumbre o simplemente curiosidad lectora, ya que proporcionan únicamente la información necesaria para llamar la atención, acción conocida como cibersebo, la cual para satisfacer esa curiosidad será necesario darle clic al enlace. El clickbait prácticamente se resume a un título llamativo, a un título que genere conmoción en la población, a un título que genere únicamente terror en la población. ¿Cuál es el propósito? Que vayan y le den clic a ese título, ¿sí? Por eso se le denomina clickbait o ciberancebo, inclusive, o cibersebo, ciberanzuelo o cibersebo. Lo que está buscando es atraer público que le den clic. Cuando descubrimos, al darle clic a esa noticia, a ese tema, descubrimos que en su interior inclusive no tiene nada que ver con el título de esa noticia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Ya caímos. Ya fuimos una cifra más o un número más de ese medio comunicativo que estaba buscando que le dieras clic a esa noticia para generar tal vez más seguidores o para generar lo que es más números de personas que habían entrado a ver esa noticia, cuando en realidad ese clickbait lo único que me está haciendo es llevarme a publicidad. ¿Sí? Ese es el medio que utilizan muchas veces para poder generar publicidad. Mediante un tema llamativo, que al final es mentira, solamente el propósito es llamar a la persona, es como la bielita para que lleguemos y le demos clic y podamos entrar para generar más números. El propósito de los clickbait: aumentar los visitantes virtuales a una página en la cual no solo contiene la noticia sensacionalista que apunta a un alto porcentaje o tendencia de ser noticia falsa o alarmista, es decir, algo con poca trascendencia, pero que la convierten en algo hiper mega trascendental. Sí, es cuestión del tema, es cuestión de que genere tal vez curiosidad. Es cuestión que estamos prácticamente con este clickbait, cuyo propósito es generar nada más esa curiosidad en el lector. Como les decía, el propósito es que entren a ver esa noticia que tal vez es falsa. Esa noticia que únicamente es un tema boom, pero en realidad no tiene ningún contenido. O el origen de esa noticia no se puede verificar porque es mentira la noticia. Entonces, acá la recomendación es que no caigamos en los clickbait, que no caigamos en las fake news que hoy en día se están publicando en las redes sociales. A raíz de esta pandemia vemos mucha información falsa. Otro ejemplo de clickbait: durante el 5 de julio hubo un terremoto, en el 2019, hubo un terremoto magnitud 7.1 en los Estados Unidos. Surgió que había una grieta en una carretera, pero de repente surgieron noticias como clickbait, noticias falsas que pintaban que esa grieta la pintaban como, o la describían como la película Terremoto 10.0. Esos son los clickbait. Y es cuestión de que nosotros tengamos o que desarrollemos ese pensamiento crítico, ese conocimiento crítico para no creer en todas las noticias que surgen en las redes sociales. Propósito de los clickbait. Ahora bien, ¿por qué motivo es importante la educación mediática ante este fenómeno de los fake news, los clickbait, de esas noticias falsas, de sus cibercebos? Es para saber identificar cuál es noticia falsa, cuál es noticia verídica, para evitar alarmar a la población. O sea, no compartir información solamente por compartir. Pero hay otra situación aún más problemática, la cual es que genera una desinformación en la misma población, y luego cuando quiero publicar algo verídico, la gente no va a creer. Y cuando se quiere hacer incluso conciencia en la ciudadanía, es más difícil, ya que poco a poco las personas van descubriendo tantas noticias falsas que ya no les ponen interés a las verdaderas. Podría mencionarles un ejemplo: el calentamiento global
El calentamiento global es un tema preocupante, pero que hoy en día la gente está muy desinteresada. ¿Por qué? Porque a veces utilizan este tema para ser para los creadores intelectuales de los fake news, que lo que están generando es desinformación en la población y lo que están generando también es un desinterés, ¿sí? Aparte de desinformación, un desinterés de la población para poder ver información verídica. Ahora bien, la importancia de la educación mediática es para poder detener y detectar las noticias falsas, llamadas fake news, rumores en las redes, los bulos, como se llaman en España, y evitar a la vez caer en la trampa o ser prácticamente caer en ese ciberanzuelo de los fake news, sobre todo en los procesos comunicacionales. Ante el fenómeno de los fake news y los clickbait, para saber identificar noticias falsas, para evitar alarmar a la población, pero hay otra situación aún más problemática que es generar esa desinformación. Sí, generar esa desinformación que luego cuando queremos compartir un tema verídico, no, la gente ya no quiere leer esa información, entonces estamos generando desinformación. Acá tenemos otra situación que se da también en la prensa amarilla. ¿Sí? Estas noticias con titulares llamativos, escandalosos, exagerados, eh, para tratar de aumentar sus ventas. Sí, acá la prensa amarilla lo que está haciendo es generar unos títulos llamativos también, al igual que los medios. Eh, Están generando también una situación de desinformación en la población. Pero esto se los puedo resumir, o sea, este tipo de prensa sensacionalista incluye titulares de catástrofes y gran número de fotografías con información detallada acerca de los accidentes, crímenes, enredos políticos, en la prensa digital por medio de las redes sociales o incluso en televisión. Se caracteriza por usar música impactante, aquellos colores extremadamente saturados, o sea, como principalmente el rojo en su texto, su información desorganizada, esa información que quisiéramos verificar y al hacer ese ejercicio de verificar esa información surge que es falsa. Entonces, ¿qué podemos hacer ante la prensa amarilla? Identificar qué medios, si son medios digitales, publica información falsa y dejar de seguir estos medios. Aquí tengo un ejemplo bien claro de lo que puede significar lo que es la prensa amarilla. Si ustedes observan en la esquina superior izquierda de su pantalla, tenemos acá una persona que lleva sí, sus bolsas de dinero, están tirando en la fábrica de ese periódico X. ¿Y qué es lo que están haciendo acá? Prácticamente el dinero lo que está haciendo es generar noticias amarillistas. ¿Sí? El dinero lo que está haciendo es generar, es como darle rumbo a la noticia, que se publique únicamente lo que yo quiero. Eso es lo que está haciendo en este caso, eso es la prensa amarilla. Lo que está generando es a raíz de, o con base al dinero, ¿sí? Con base a una persona que está pagando la noticia, que así surja esa noticia y que la población se entere únicamente de lo que usted, ¿sí? Ahora bien, es importante manejar lo que es la educación mediática para no creer en esta prensa amarilla. También tenemos otro fenómeno del marketing viral, el cual sí, es muy bueno, pero cuando se comparte o se hace viral el marketing, pero gracias a que un producto puede ser muy bueno y por eso se genera viral ese producto, por eso se genera un marketing viral de persona a persona y así como va creciendo y se hace viral lo que es cierta información de un producto, pero porque es bueno. El problema está de esta mercadotecnia viral, que utiliza la técnica para intentar explotar redes sociales y otros medios digitales con el propósito de producir incrementos exponenciales en reconocimiento de marca, utilizando los servicios modernos de telefonía móvil, los grupos de WhatsApp, del Twitter, para llegar a una gran cantidad de personas rápidamente. ¿Sí? En donde crean, por medio del Twitter, crean cuentas falsas inclusive,
Esto a la vez de ser cobarde porque se exponen en cuentas falsas, busca desinformar y guiar a los ciberespectadores a información falsa con un afán de generar temor en la población, desinformación, ¿sí? O simplemente llamar la atención de personas que se dejan manipular fácilmente. El marketing viral, ¿cuándo se aplica? ¿Cómo lo aplican? Mejor dicho. ¿Han visto videos en YouTube que de repente tienen una imagen curiosa? Una imagen de que nos hacemos la pregunta, ¿será cierto eso? Sí, y ya, ya nos hicimos esa pregunta, ¿será cierto eso? Ya caímos en la trampa y ya vamos a querer darle clic y vamos a querer ver esa información. Cuando al final sí hay un video, pero no tiene nada que ver con la imagen principal que muestra, y lo que vemos en su interior es usualmente esa publicidad que después que tiene que estar ahí dentro de YouTube, que 15 segundos de publicidad y luego sigue el video. Y ese es el marketing viral que usualmente utilizan con base a algo falso, con base a un título falso, con base a una imagen falsa, que utilizan colores usualmente llamativos. Sí, acá está que una persona publica una información falsa, esta se hace viral y llega a diversidad cantidad de público. Sí, pero está bien que se haga viral cierta información, pero que tenga esa validez de que tal vez se ha hecho viral porque el producto es muy funcional. Ok, educación mediática aplicada a las redes sociales. Acá vienen las recomendaciones, qué es lo que debemos hacer para identificar noticias falsas. Primero debemos de tomarnos el tiempo y analizar un poco la información. Analizar el título. Tomarnos ese tiempo para analizar si esa información, si lo que menciona ese título es verídico. No hay que creer en las noticias solamente porque surgieron de repente. Sí, le voy a dar publicar. Tampoco hay que buscar la manera de compartir el texto inmediato. Hay que desarrollar el hábito de desconfiar e investigar. Ir a la fuente oficial. Chequear qué es lo que dice en otras cuentas. Chequear qué es lo que dice o qué podemos investigar en Google inclusive. Hay que preguntarnos si me causó, ok, hay que hacerse las siguientes preguntas. ¿Te causó una reacción emocional muy grande esa información que está publicada o eso que publicaron en las redes sociales? De ser así hay que desconfiar, porque usualmente, como les mencionaba al inicio, los fake news, los clickbait, lo que buscan es jugar con emociones, jugar con la curiosidad del lector. ¿Sí? El motivo de las noticias inventadas o falsas es para causar grandes sorpresas o inclusive rechazo, ¿sí? Similar en la política. Cuando están las contiendas, surgen noticias falsas para desacreditar a una persona, a alguien que está siendo candidato, ya sea para una comuna, incluso para la presidencia. ¿Qué más? Otras recomendaciones es confirmar alguna convicción que ya tenías. También es una técnica habitual de las noticias falsas. ¿Sí? Las noticias, 5, las noticias están pidiendo que creas en ella. Muestra por qué desconfiar. Cuando una noticia es verdadera, es más probable que cites fuentes, que incluso mencione, bueno, las fuentes oficiales, si son del gobierno, si son de alguna organización reconocida, que incluya incluso enlaces o cita de documentos oficiales. Esto indica transparencia. Esto me indica, ok, entonces esta noticia es verdadera porque me está mostrando la fuente de donde obtuvo la información, me está mostrando inclusive enlaces, me está agregando enlaces para que vaya y cite, verifique esa información. O me está citando documentos para poder corroborar información. Esto se le llama transparencia. ¿Sí? Producir un reporte, está en el número 6, producir un reporte tan pronto como acontecen los eventos toma tiempo y exige profesionales expertos en el tema. Luego de un terremoto no podemos decir cierta información
sin haber verificado, como por ejemplo, o sea, se requiere un tiempo para poder informar a la población la magnitud, el epicentro, el hipocentro, la profundidad de ese hipocentro, se requiere de tiempo, la población afectada, ¿sí? La cantidad de personas fallecidas. Si ustedes ven una noticia que se publica con cierta cantidad de personas fallecidas, luego de un par de minutos, 2, 3 minutos del terremoto, desconfíen, ¿sí? Porque se requiere tiempo para poder verificar esa información. ¿Sí? Desconfía de las noticias bomba, ¿sí? En el calor del debate. Desconfía de esas noticias con un título escandaloso, ¿sí? No hay que caer en la trampa, hay que verificar, hay que fomentar lo que es ese conocimiento crítico. En una era digital es importante conocer los siguientes pasos para detectar las noticias falsas. Primero, debemos leer la noticia entera, no solo el titular. Usualmente las personas lo que hacen es, leen el título, leen el tema, lo ven interesante, pero no ven el contenido. Ven interesante el tema y lo comparten, más no saben de que el interior de ese tema puede ser falso, o puede ser inclusive un virus, podemos afectar otros usuarios. Sí, por eso es importante leer la noticia entera, no solo el titular. Entrar a la noticia, si me crea tal vez un poco de duda, entrar a la noticia. Luego hay que investigar la fuente de esa noticia, qué periódico lo publica, si es un medio digital en el cual ya lo tenemos que ir reconociendo, que publica solo noticias falsas o que están utilizando los fake news y clickbait para generar más usuarios dentro de su página, más, o están buscando rating, o están buscando únicamente que más usuarios entren a sus páginas con base a noticias falsas, pues yo lo quería ir descartando esos títulos, esas páginas, ir descartando esos medios comunicacionales que lo único que están generando es publicar noticias falsas y desinformación en la población. Acá un comentario dice, atraer visitas a la web es algo que todas las páginas web buscan. Existe algo llamado como clickbait ético, tal como existe el hacker ético. Pues es una de las competencias que nos menciona la UNESCO. Eh, Principios éticos en la educación mediática. ¿Qué podríamos hacer en este caso? La educación mediática, fomentarla en los centros escolares, ¿sí? Fomentarla, que vaya en la currícula del estudio, de los estudiantes, eh, incluso de primeros años. Recordemos de que ahora las nuevas generaciones tienen un teléfono a la mano, usualmente, bueno, desde que nacen. Ya tienen un teléfono y desde que van creciendo, a veces hay padres que buscan que el teléfono eduque al niño. Sí, le dan un teléfono para que se entretenga. Entonces, es importante desarrollar esa competencia ética. Es una competencia que nos menciona la UNESCO. Gracias por la consulta. Eh, Existe esa competencia que la UNESCO menciona en cuatro competencias que se deben desarrollar, que debemos desarrollar todos. Pero ¿cómo? En los centros escolares. Iniciemos por ahí. Luego ya nosotros prácticamente lo que nos queda es generar ese conocimiento crítico. Sí, ya estamos adultos, podemos generar, ya tenemos ese conocimiento, ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, ya sabemos diferenciar entre una noticia falsa, una noticia verdadera. Sin embargo, tengo estos pasos para poder investigarlas. Entonces, la parte ética del manejo de las redes sociales, al descubrir esas noticias falsas, sería bueno, una opción es reportar que es noticia falsa. Luego, buscar el título en Google, en un buscador X. Sí, puede ser Google, puede ser otro buscador. Si es verdadera, es probable que otros medios confiables la hayan producido. Si es falsa, puede que algunos sitios de verificación de datos hayan averiguado
que es un rumor o es una noticia falsa. ¿Qué hacemos? Un título que me genera desconfianza. Lo busco en Google y en Google me puede parecer que esta noticia es falsa, o me puede aparecer que el origen de esta noticia, investigar realmente si la fuente es confiable, verificar si realmente esa noticia es verdadera o es falsa, pedir un buscador. ¿A qué nos llama? A investigar, que es otra competencia que nos menciona la UNESCO. Investigar la noticia, verificar, evaluar esa noticia, que son citas que nos menciona en el desarrollo de competencias que la UNESCO nos menciona. Busca los datos que se citan, se apropia de acontecimientos verificables. Si afirma que alguna autoridad dice algo, hubo otros medios que reprodujeron lo que dijo, ¿sí? No es solamente un medio digital nada más que está mencionando la información o la noticia, sino que hay otros medios que están comunicando lo mismo. Eso me puede dar, podemos evaluar como, ok, podría ser que sea fiable, que sea verdadera esta noticia. Entonces, más sin embargo, no creo siempre, hay que investigar la fuente. Sí, no termino o sea, hay que ser un poco incrédulos en las noticias que se publican, sin haber verificado que es la fuente, no creo, ¿sí? Investiga la fuente, es una cadena de WhatsApp sin autoría o sin enlace, desconfía y preferentemente no hay que compartirlas. Este es un fenómeno en el WhatsApp. Se publica tanta información en los grupos, se publica tanta información, ¿sí? Como hay una opción de reenviar, lo que hago es reenviarlo, ¿sí? Mas no he leído la información que contiene esa noticia, que puede ser falsa. Hay que hacernos las preguntas, ¿tiene autoría? ¿Es una fuente legítima en la que haya confiado en el pasado? ¿Sí? ¿Surge de una fuente oficial? Investigue el nombre del medio o del autor en Google para ver qué otras publicaciones ha realizado. Esto nos puede dar indicio a que si investigamos a la persona o el medio y nos enteramos que anteriormente ha publicado solo noticias falsas, bueno, eso entonces me está diciendo mucho, me está diciendo que puede ser falsa esa información. Hay que investigar el medio para el cual trabaja. Ahora en día hay muchos medios digitales que se prestan para poder publicar noticias falsas, para poder desacreditar ya sea al gobierno, desacreditar a una persona X, desacreditar a una organización. Se prestan los medios, desacreditar a la competencia, a la empresa competencia inclusive. Presta atención si el sitio que reprodujo la noticia publica cosas solo de un lado político, con algún sesgo ideológico. Esto podría ser un troll center. Sí, que hoy en día se han puesto de moda en muchos países. Esos troll centers, si nosotros observamos que es un medio digital que únicamente está publicando de lado de un color político, créame, ese está siendo prácticamente pagado, está siendo utilizado ese medio digital y se está convirtiendo en una prensa amarilla. ¿Sí? Una prensa amarillista, que ya les mencionaba la imagen, cómo funciona la prensa amarillista, por medio de desembolso de dinero para que publiquen lo que yo quiero, ¿sí? Lo que estoy pagando, ¿sí? Eso es también una forma de publicar información falsa. Hace referencia a un medio de comunicación, entra a la página web de ese medio para comprobar si la noticia está ahí, como aquellas noticias que surgieron hoy durante esta pandemia. Mencionaban que la OMS o que la OPS dice tal cosa, sí, pero si entran a ver esa noticia a la OMS o a la OPS, no era verdadero, ¿sí? Era noticia falsa y lo único que estaban utilizando es como que hacer un gancho con ese medio de comunicación, o en este caso por medio de una organización, para que la gente creyera ciegamente. Sí, si alguien ve un título, la OPS, la OMS menciona tal cosa, sí, ya creemos.
Sí, más sin embargo, hay que leer el contenido, hay que verificar si menciona OPS o OMS, hay que investigar dentro de la página de la OPS o la OMS, verificar si realmente es cierto. Es como otras noticias que surgieron. La ONU advierte que el cinturón de fuego está activo. Sí, pero si vemos la información, entramos a la información, a verificar noticias de la ONU, encontramos que es falso. Sí, así que no hay que caer en la trampa. Acá sí, saluditos. Liz, saludos Liz. Sigamos. 6. Verificar el contexto, como la fecha de publicación. Aquí se da el caso de que de repente resurgen, ¿sí? No surgen, resurgen noticias que hace 5 años se publicaron. Luego las vienen y las publican nuevamente en una cadena hacen una cadena o la publican en un grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Y la gente ya se le olvidó que esa noticia de hace 5 años o no la vio hace 5 años y ya creen y ya lo publican y aquí lo que están generando una cadena de desinformación. Entonces hay que verificar la fuente, hay que verificar la fecha, hay que verificar si cita algún medio noticioso, hay que entrar a la página de ese medio noticioso, hay que verificar si menciona una organización, entrar a investigar esa organización si es cierto, ¿sí? De esta manera podemos descartar noticias falsas. Es un ciertos pasos que tenemos que seguir para evitar lo que es que surjan más noticias falsas. Si nosotros actuamos con una correcta educación mediática, con conocimiento crítico, pensamiento crítico ante las noticias, nosotros podemos detener esas noticias falsas. ¿Sí? ¿Has visto una imagen de unos fosforitos que van cayendo, que van encendiendo cada uno, pero un fosforito se quita? ¿Sí? Ya no continúa esa cadena. ¿Sí? Ya no se siguen incendiando los otros fosforitos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Si viene una noticia falsa y yo logro verificar que esa noticia falsa, pues ya no la publico. Y en lugar de ello le digo a la persona, que a mi remitente, esa noticia es falsa. ¿Sí? Por favor, divulgar lo que, así como has divulgado esa noticia falsa, lo puedes advertir a las demás personas que esa noticia es falsa. Sí, también tenemos que, si recibió alguna imagen que cuenta una historia, acá podemos investigar. Ahora tenemos opciones. Acá le muestra la pantalla dos ligas, dos enlaces, dos links, en el cual podemos investigar esa imagen, ¿sí? Haciendo una inversa de la imagen y comprobar si otros sitios la reprodujeron. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer desde nuestro teléfono móvil. Sí, lo podemos hacer desde un ordenador de casa, desde una computadora. Hay que guardar la foto en nuestro ordenador. Luego hay que subirla a los enlaces que les menciono acá. Sí, las pueden anotar. Imágenes en inglés.google.com. Arrastro la imagen a esta liga y ahí puedo investigar el origen de esa imagen. Ahí me muestra todo lo de esa imagen. Por factor tiempo no hago un ejemplo, pero acá les queda lo que es la imagen. Posteriormente va a quedar en la página de la Universidad UCEN esta presentación para que posteriormente van a poder copiar esta liga, este enlace para que puedan hacer un ejercicio. Si quieren investigar una imagen, ahora en día se nos facilitan las cosas. Con esta liga podemos incluir lo que es una imagen, investigarla, su origen, toda la información que Google nos pueda brindar. Sí, alguien decía, está difícil investigar una imagen, no sé el origen, si no puedo ver las propiedades. Pues ahora aquí está una opción que se nos facilita, que Google nos facilita. Hay dos ligas que pueden seguir, dos enlaces. Ok, ahora, si recibió un audio en el WhatsApp o un video, ¿cómo puedo verificar que esa información es verídica? ¿Sí? Ahora en día, los audios están muy de moda. No aparece el autor, pero el audio se hace viral.
¿sí? Entonces, hay que tratar de resumir cómo investigar un audio, cómo investigar un video. El procedimiento es el siguiente. Hay que tratar de resumirlas, ¿sí? Y hay que anotar esas palabras claves, ¿sí? Que menciona ese audio. Esas palabras claves que tal vez puede mencionar el video. Y al final agregamos las palabras de la plataforma, WhatsApp. Lo verificamos en Google y ahí podemos investigar el origen de ese audio o por lo menos podemos investigar si ese audio es falso, si lo que dice en ese audio no tiene una fuente oficial o simplemente han subido un audio para desinformar, para generar temor en la población. 10, hay que pensar también en números. Son noticias, si hay una noticia que menciona números o cifras, hay que investigarlas en otros medios. Hay que investigar en las fuentes oficiales. En el caso de México, me imagino que hay una página donde se puede verificar las cifras de las personas que se han contagiado por COVID-19 o las personas que han fallecido por COVID-19, pues en esas fuentes hay que investigarlo. En El Salvador inclusive también tenemos una opción donde podemos investigar las cifras oficiales. ¿Esto para qué? Hoy en día puede surgir de repente de que en México se elevaron en un día 1000 fallecidos, podría ser la noticia. Sí, pero esa noticia al final, si nos vamos a verificar la fuente oficial, puede que sea falsa. Sí, hay que desconfiar en esas cifras. Sí, hay que seguir las cuentas oficiales para estar seguros de la información. En México está lo que la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, que es una fuente oficial, y Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, que son los que brindan la información verídica, la información oficial, porque ellos son una cuenta oficial. En El Salvador tenemos las ligas o los enlaces que ya conocemos para poder verificar la información. La Secretaría de Comunicación, Cruz Roja, también podemos darle seguimiento a este tipo de noticias que ellos publican. El CEN, que es por salud, ¿sí? Para poder verificar. Hay que seguir las cuentas oficiales. Acá, entrando a los COVID-19 fake news. Estas son las noticias que surgen, que han surgido hoy en tiempo de la pandemia. Los rumores virales sobre el coronavirus. Uno de los rumores que se hizo viral, bueno, todos estos son rumores virales, los he investigado, los he agregado acá, y hay más, pero acá traigo unos emblemáticos. El coronavirus se transmite por picadura de mosquitos. Falso. Sí, este es un fake news. Esto incluso la OMS lo descartó. 2, ¿podemos protegernos del virus con vacunas contra la neumonía? Falso. También esto eh, ya lo desacreditó, ya se etiquetó como noticia falsa, porque sí, había medios que mencionaban de que esta la vacuna contra la neumonía podía tener un efecto contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque el coronavirus genera una neumonía, pero ya se descartó esta información. Luego, 3, que estas incluso surgieron en las noticias, en las redes sociales o en los grupos de WhatsApp. ¿La orina de los niños evita el contagio del virus? No, lejos de esto puede ser un medio de contacto. Sí, por medio de la orina pueden descartarse también lo que es el virus y puede ser un medio de contacto, de contagio, perdón. Una persona infectada puede transmitir el virus a 8 metros de distancia. Sí, aquí esto tiene relación con la número 5. ¿El virus puede propagarse por el aire a grandes distancias? No, ya se mencionó que la distancia que se puede contaminar o que se puede infectar a una persona por medio del aire, por medio de las vías respiratorias, es a 1.5 metros o a 2 metros, máximo 2 metros, porque esto se transmite por medio de las gotículas, al estornudar, al toser, incluso al bostezar.
es cuando se puede transmitir el virus. Ahora bien, ante este tipo de situaciones, hoy en día está la recomendación del uso de mascarilla. 6. El virus puede llegar con los paquetes que vienen de China. Ya está establecido que hay cierto tiempo de vida de ese virus que no alcanzaría a llegar hasta América. Con el secador de manos nos deshacemos del virus. Esto increíble, pude observar un video que circulaba en el WhatsApp, que estaba un supuesto médico con una secadora apuntando a sus fosas nasales, que decía que a cierta temperatura, con eso lo que estábamos haciendo es matar el virus, cuando en realidad lo que podía estar haciendo es quemarse, lo que es sufrir de quemaduras de primero, incluso hasta de segundo grado, en la vía respiratoria superior. Si es que no puede generar otros problemas mayores. ¿El frío es capaz de matar el nuevo coronavirus? Momento, si este coronavirus, el COVID-19, está en países con climas extremos, ¿no creen que sería lógico descartar esto al ver esa información de que el virus está en países con climas extremos? 9. Aplicar regularmente una solución salina en las fosas nasales evita la enfermedad. Esta es otra noticia falsa que ya fue descartado. Sí, este es un rumor que se hizo viral y que lo único que estaba haciendo es desinformando a la población y generando exceso de confianza. El aceite de sésamo elimina el coronavirus, falso. ¿Solo los adultos mayores contraen el virus? No, el virus lo pueden contraer todas las personas. Esto surgió una noticia que se hizo viral de que solo afectaba a los adultos y lo que estaba haciendo es generar desinformación, exceso de confianza en la juventud, cuando ya se pudo observar que personas jóvenes, incluso niños, han fallecido. Lo que sí es verdadero es que los adultos mayores entran en la población vulnerable porque pueden ser más afectados, pero que solamente ellos puedan contraer la enfermedad es falso. El microorganismo puede evitarse comiendo ajo. Mentiras. Sí es cierto que hay que tener un sistema inmunológico fuerte y que el ajo puede ayudar a un sistema inmunológico, pero no quiere decir de que el ajo, al comer ajo, esto va a matar el microorganismo o nos va a curar del coronavirus. Lo que hace esto es generar exceso de confianza. ¿Los antibióticos matan el coronavirus? Ok, veamos acá el antibiótico. Los antimicrobianos, ¿para qué sirven? ¿Contra qué sirve? Contra los microbios, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Me está diciendo que los antibióticos me sirven para un virus. No, es un antimicrobiano, no es contra un virus. Por lo tanto, los antibióticos quedan descartados porque habían personas que querían tomar antibióticos ante los primeros síntomas del COVID-19. La sopa de murciélago originó el brote de coronavirus. Ya se descartó. Esta fue una noticia que incluso hicieron hasta memes de este tipo de información, que surgió el coronavirus del murciélago, luego mencionaron otro animal que está en peligro de extinción. Son noticias falsas. Sí, científicamente ya fue comprobado que no surgió de ello. ¿La infección puede prevenirse con enjuague bucal? No. Incluso aquí tengan mucho cuidado porque surgieron de que había noticias que estaban mencionando de que había que enjuagarse incluso con cloro. Imagínense qué podía generar una intoxicación vía aérea. Sí, una intoxicación, perdón, vía ingesta que podía generar lo que es enjuagarse con cualquier químico. Sí, es una desinformación que lo que estaba generando era situaciones o estaban poniendo en vulnerabilidad a las personas que estaban leyendo esta información sin verificar. 16. ¿Cómo prevenir la propagación del COVID-19? Bueno, esta es una pregunta que hoy en día con las redes sociales ya sabemos de que para prevenir la propagación del coronavirus, primero hay que saber cómo nos contagiamos del coronavirus o cómo podemos contagiarnos del COVID-19.
Sabemos que es vía respiratoria, sabemos que es de alto contagio, sabemos que es por medio de las gotículas al estornudar, al toser. Ahora tenemos entonces aquellas medidas de prevención, que es no tocarse los ojos, no tocarse la boca, no tocarse la nariz, las fosas nasales, porque es un medio en el cual podemos contraer el virus, usar mascarilla siempre que se salga a la calle o el lugar donde hay aglomeración de personas como supermercados, los autobuses. Hay que utilizar todo este tipo de medios de protección. Nos dice también algunas noticias o algo, hay que utilizar guantes, sí, guantes, pero que utilicen los profesionales de la salud. Pero en cambio, si nosotros utilizamos guantes y hacemos la misma rutina de tocar superficies que puede estar contaminada con guantes, luego agarramos el teléfono, luego nos llevamos el teléfono a la cara, es un medio de contagio, ¿sí? No me sirven de nada los guantes, ¿sí? Lo más recomendable es, luego de tener contacto con alguna superficie, hay que sospechar de cualquier superficie que pueda tener virus, lavarnos las manos con agua y jabón, ¿sí? Eh, recomendaban solo jabón antibacterial, ¿no? Pero es que no es una bacteria, es un virus, ¿sí? El jabón sí sirve, pero cualquier jabón le puede servir que haga suficiente espuma. Sí, esto nos da la certeza que generamos suficiente espuma, lavamos muy bien las manos, luego al quitarnos ese jabón, vamos a estar más de 20 segundos, que es lo que recomienda las organizaciones de salud, Secretaría de Salud, sí, 20 segundos o más, esto es lo que nos da certeza que vamos a estar más tiempo lavándonos las manos y que estamos haciendo un buen lavado de manos. Estas son parte de las noticias falsas que surgen. Sí, hay que evitar caer en esto como este cuento, el pastorcito mentiroso. Todos sabemos muy bien a qué se refiere este cuento. A que estaba el pastorcito que alertaba a los leñadores que había un lobo, pero era falso, ¿sí? Y que venía por las ovejas, y era falso. Pero resulta que cuando surgió que realmente estaba el lobo, ya los leñadores ya no le creyeron, ¿sí? Entonces se puso en peligro el niño. Entonces hay que evitar que pase como los demás pastores que estaban cerca, eran los pastores que estaban cerca y eran los que llegaban a ayudarle al pastorcito. Entonces, dejaron de creerle porque era un mentiroso. Entonces lo mismo puede pasar si se publican noticias falsas en nuestros medios. Luego, cuando quiera publicar algo que es verdadero, la gente no va a creer. Algunas buenas prácticas que se dan en el mundo digital. Los voluntarios digitales para emergencias y desastres. Que de hecho hay una muy buena relación con la Universidad de UCEN. Es probable que se pueda crear un curso sobre esto, más amplio inclusive. Acá tenemos entonces una buena práctica. En el video que se ve al lado derecho, no voy a poner el video porque se trabaría, entonces, por la cuestión el ancho de banda. Esta es una declaración que se realizó el 2017 en México durante la plataforma global de la reducción de riesgos a desastres, de la plataforma regional. En este caso fue la plataforma global para la reducción de riesgos de desastres ante la ONU. El enlace está en la parte inferior del video. Posteriormente, como esto va a quedar para que lo puedan hacer si gustan. O en comentarios se puede agregar lo que es el enlace. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué hacen estos voluntarios digitales para emergencia y desastres? Darle seguimiento a las noticias falsas, investigarlas y etiquetarlas como falsas, hacer un stop fake news, hacer un stop de los clickbait para poder descartar esas noticias falsas para que la población no caiga en ese ciberanzuelo y que la noticia sea descartada como tal. Acá tenemos los países en donde se encuentran los voluntarios digitales para emergencia y desastres. México, que está haciendo un gran papel, nuestro coordinador nacional, Rafael González, está haciendo un gran trabajo en México.
También tenemos alguien, el equipo Voz de Guatemala, que es nuevo. Luego el equipo de Salvador, que fuimos los segundos a nivel de Latinoamérica en fundar lo que es los agentes de cambio, perdón, en este caso los voluntarios digitales para emergencias y desastres, que sí trabajan en unión con los agentes de cambio para la prevención, que ya se tiene capítulo en Puebla, Querétaro, en diversos, en Ecuador también tenemos Panamá, que fue el primer país latinoamericano en fundar lo que es voluntarios digitales para emergencias y desastres. Incluso ellos tienen el equipo Voz Junior, para que desde pequeño se vaya enseñando lo que es el manejo de las redes sociales por medio y desarrollando lo que es competencias de educación mediática. Colombia, Ecuador, Chile y Bolivia, que son los países donde tenemos, pero seguimos creciendo, vienen otros países que se van a sumar a esto. Bueno, este es un tema que se ha desarrollado gracias a la Universidad de UCEL y gracias también a la Canaco Servitur de Playa del Carmen, en la cual está siendo presidida por nuestro amigo y colega Octavio Albores Sol. En este momento, bueno, si tienen, hay un espacio de preguntas y respuestas, se puede hacer, o quedamos hasta aquí con el tema. Me dicen los organizadores, por favor. Aquí leo sus comentarios en el Facebook, si tienen alguno. Si no, pues quedaríamos hasta acá. Saludos a Beverly Hernández Castro, que nos acompaña desde Costa Rica. Donald, que nos acompaña desde México actualmente. Excelente tema. Gracias. Gracias a ti, Donald, por ser parte de esto. Saludos a todos los amigos de Sequiso, ACEPRO y la Universidad de UCES. Nos menciona Beverly. Sí, saludos para la asociación de la ACEPRO, dirigida y precedida por nuestro amigo Gonzalo de la Peña, Universidad de UCES y el equipo Segiso México y el equipo Segiso El Salvador. Bueno, iríamos entonces finalizando con este mensaje. En tiempos de la revolución de las redes sociales, de la pandemia que nos aqueja, es importante practicar la empatía como parte de nuestra responsabilidad social personal. No me he equivocado. Sí hablo sobre la responsabilidad social personal y la promuevo. ¿Qué es lo que estoy promoviendo con la responsabilidad social personal? ¿Qué significa? ¿Cuál es mi responsabilidad personal hacia la sociedad? ¿Qué es lo que estoy haciendo para retribuir a la sociedad? Sí, ya me he desarrollado, ya he obtenido ciertos conocimientos y es importante poder promover esa empatía para las personas que están en primera línea, para las personas que están trabajando en los hospitales, incluso para personas que están al cuidado y la seguridad de los ciudadanos, Policía Nacional, luego Protección Civil, las instituciones de primera respuesta, Cruz Roja, en El Salvador también existe comandos de salvamento, Cruz Verde, a todos estos profesionales de socorro que nos están colaborando y poder actuar de manera adecuada ante esta pandemia que nos está aquejando. Y en tiempos de la revolución de las redes sociales, una pandemia que vino a aparecer cuando tenemos redes sociales, por eso que nos hemos dado cuenta de todo, mucho más fácil que otras pandemias que se han dado, como la de la mal llamada fiebre española. Ahora en día, en las redes sociales, lo que podemos hacer es, por eso es importante este tema, la educación mediática, ante las situaciones de la pandemia, ante la situación de esta pandemia, de esta adversidad que vivimos. Que hay que investigar la información, no solamente hay que publicar, porque ya vimos toda esa noticia falsa que se ha generado durante esta pandemia, noticias que puede llevar a una situación adversa a personas. ¿Sí? Así que es importante generar ese conocimiento crítico,
generar lo que es ese pensamiento crítico para no solamente publicar información que encontramos en las redes sociales. Es muy importante desconfiar, es muy importante primero verificar esa información antes de publicarla. Es importante siempre consultar con expertos, verificar la información de las cuentas oficiales, de las instituciones de primera respuesta, de la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, sí, todas esas, Protección Civil, todas esas cuentas que son oficiales, hay que verificar. Quedaríamos entonces hasta acá, bueno, saludos acá, amigo David Albores. Gracias, David Albores, saludos. Saludos a tus bebitas, a las niñas, por favor, y a tu esposa. Saludos nuevamente al presidente de la ANACO, Octavio Albores Sol, y a todas las personas que están en en vivo vía Facebook, que estamos compartiendo el tema de educación mediática. Espero no se me queden. Bueno, aquí les dejo un poco de los que les había mencionado, los rumores virales sobre el coronavirus. Sí, y hay muchos más rumores virales que se han dado, los COVID-19 fake news, que se han dado no solamente en México, no solamente en El Salvador, sino que en diversos países. Aquí está, les agrego acá, okay, la liga para que puedan copiar para hacer investigación de las imágenes que de repente surgen. Te abro el micrófono, Eloy. Esta es la liga para que puedan investigar lo que es las imágenes, hacer una búsqueda inversa. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, hago el cierre, luego de los saludos a todas las personas que nos han acompañado en este tema. Gracias por haber participado. Espero de que sea de ayuda toda la información que se les ha brindado. Que sea de su ayuda para que puedan investigar, para que no caigan en el ciberanzuelo que generado por las noticias falsas, por los clickbait que se generan hoy en día con esta pandemia.